Bueno, soy Ulises Baltasar, estudiante de sexto semestre, en este caso de la materia anatomía patológica, y vamos a hablar sobre lo que es la aterosclerosis. Pues bien, como definición tenemos que la aterosclerosis básicamente es una enfermedad crónica de las arterias, tanto de mediano y gran calibre. Las arterias grandes elásticas y musculares de tamaño grande. Bueno, ¿cómo se caracteriza la aterosclerosis? La aterosclerosis se caracteriza principalmente por el engrosamiento de la capa íntima, que es la que recubre el vaso en contacto, digamos, directo con la sangre. Número 2, la acumulación de lípidos, como se puede ver aquí, y la formación de lo que son las placas de ateroma, que como tal ya es la característica principal de lo que es la aterosclerosis. Y bien, estas alteraciones que pueden provocar, pues principalmente la reducción del flujo sanguíneo, porque pues se obstruye directamente el flujo de sangre, lo que puede generar isquemia y eventualmente eventos cardiovasculares agudos. Bueno, de todo esto, ¿qué es el ateroma o qué es la placa de ateroma? Pues bien, la placa de ateroma básicamente es una lesión elevada que va a contener un núcleo lipídico. Este núcleo lipídico va a contener principalmente lo que es el colesterol, como lo que se ve de amarillo, y ésteres de colesterol, que va a contener también una cubierta fibrosa, que esta va a estar constituida por células musculares, macrófagos, células espumosas, linfocitos, colágeno y elastina, entre otros. Y pues bueno, vamos a ver ahora cuáles son los factores de riesgo no modificables o podremos decirle como propios del organismo. Pues bueno, el número uno que tenemos es el genético. El genético por los antecedentes familiares y sobre todo por hipercolesterolemia familiar. Dentro de poco vamos a ver en esta presentación que es uno de los factores importantes que puede generar o más que nada genera este tipo de padecimientos, ¿no? Y segundo punto, la edad. La edad, este tipo de enfermedades se presenta en pacientes entre 40 a 60 años. La incidencia del infarto se multiplica 5 veces en los casos en estos pacientes entre 40 y 60 años. Y el sexo. El sexo, si bien el Robbins nos especifica que mayormente los hombres tienen predisposición a generar aterosclerosis, en el caso de las mujeres, después de la menopausia, la incidencia de las enfermedades relacionadas con lo que es la aterosclerosis aumenta y a estas edades avanzadas es superior a la de los hombres. Por lo que en los primeros años de vida podemos decir que el hombre tiene mayor predisposición y después de la menopausia son las mujeres. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables? El primero y más importante es la hipercolesterolemia o la hiperlipidemia. Esta hiperlipidemia es un punto importante, podemos decir, o basta con este padecimiento para iniciar el desarrollo de lo que es la lesión. Es el principal componente de lo que es el colesterol sérico asociado al aumento de colesterol unido al LDL. El LDL pues es también como conocido como el colesterol malo, ya que pues precisamente puede generar estas placas ateromatosas. Y pues bueno, podemos decir igual de una vez, una de las pautas principales para la erradicación de la aterosclerosis es el uso de estatinas, ya que las estatinas van a reducir el colesterol sérico, por lo tanto van a inhibir la formación de esta placa ateromatosa. Bueno, como segundo punto tenemos la hipertensión. La hipertensión tiene mayor riesgo de una cardiopatía isquémica en aproximadamente el 60% de pacientes que generan la aterosclerosis. El otro es el consumo del tabaco. El tabaco, en este caso, duplica la tasa de muerte, ya que los componentes tóxicos se adhieren, podemos decir, en lo que es la capa íntima, lo que puede generar un efecto inflamatorio que puede desencadenar en la generación de esta enfermedad de manera más prematura. Y la diabetes mellitus. La diabetes mellitus en este caso se relaciona directamente por la hipercolesterolemia,
ya que aumenta el riesgo significativo de la aterosclerosis aproximadamente 2 veces por infarto agudo de miocardio. O sea, los pacientes con diabetes tienen 2 veces más o por 2 la probabilidad de generar un infarto agudo de miocardio por hipercolesterolemia en la aterosclerosis. Y bueno, ahora vamos con la patogenia. La patogenia de esta enfermedad es pues básicamente una respuesta inflamatoria y una cicatrización crónica de lo que es la pared arterial tras una lesión. El Robbins lo especifica en 5 puntos principales. La primera es la lesión endotelial crónica. En esta lesión, pues como vimos, o como les expliqué hace un momento, estos son los puntos o las características principales que pueden generar una lesión endotelial crónica, como es la hiperlipidemia por LDL, hipertensión, tabaco, factores hemodinámicos, como el flujo no laminar, las toxinas, reacciones inmunitarias, entre otras. El número 2, o sea, de la lesión endotelial generamos una disfunción endotelial. En este caso, se va a aumentar lo que es la permeabilidad vascular y aumentará la adhesión de los leucocitos. Por lo tanto, va a haber una adhesión y migración de los monocitos. El número 3 es la activación de los macrófagos y el reclutamiento del músculo liso. En este caso, en la activación de los macrófagos, estos macrófagos van a consumir lo que son los ésteres de colesterol y el colesterol y se van a transformar, podemos decir, en lo que son las células espumosas, que son las principales células que se encuentran en lo que es la placa de ateroma como tal. Así como les dije hace un momento, este es el punto 4. Los macrófagos y las células musculares lisas captan lo que es el lípido. Y aquí se genera una morfología importante de lo que es la aterosclerosis, que es la estría grasa. Si bien el Robin especifica que esta estría grasa como tal no es patognomónica, o sea, sí es patognomónica de lo que es la aterosclerosis, pero como tal, si hay presencia de estría grasa, no es como tal que se genere una aterosclerosis. O sea, que si una persona tiene estrías grasas, no significa que va a generar una aterosclerosis específicamente. ¿Por qué? Porque especifica el libro de que hay personas, sobre todo adolescentes y niños, infantes, que generan estrías grasas y no por eso, o no porque tengan estrías grasas, van a generar lo que es la aterosclerosis. Y bueno, esta es una representación como tal de una estría grasa en una arteria coronaria. Estas aquí. Y bueno, el punto 5 es la proliferación del músculo liso. En este caso, el músculo liso va a proliferar su matriz extracelular, por lo tanto va a generar la capa fibrosa encima del núcleo lipídico o como tal para formar lo que es la placa ateromatosa. Y el colágeno de hecho es el principal componente estructural y es el responsable tanto de la resistencia como de la estabilidad de toda la placa ateromatosa. Y pues bueno, tomando en cuenta este punto, vamos a hablar sobre lo que son las placas estables y las placas inestables. Primero, la placa estable. ¿O por qué se le llama placa estable? Pues bien, se le llama estable porque en este caso, esta placa ateromatosa no se puede desprender de lo que es la pared del vaso, por lo tanto no puede generar una trombosis tan rápido o tan fácilmente como una placa vulnerable. Y bueno, la característica principal o las diferencias entre estos dos son en que la placa estable tiene una capa fibrosa más gruesa o mucho más gruesa que una placa vulnerable. El segundo punto es el menor contenido lipídico. Aquí podemos ver que tiene mucho menos lípido la placa estable que la inestable. Y número 3, el riesgo de ruptura. Como ya les había dicho, la placa estable tiene mucho menor riesgo de ruptura de lo que es la placa vulnerable. Y bueno, ¿cuál es el problema de que se genere una ruptura de la placa ateromatosa? Pues el riesgo de trombosis. Y pues bueno, de una vez hablamos de las consecuencias. Pues como ya les había dicho, en este caso las placas invulnerables pueden generar directamente en lo que son las enfermedades vasculares, los aneurismas cerebrales, el infarto agudo de miocardio como principal alteración que puede generar,
el infarto cerebral, que la placa vulnerable puede generar un trombo que genera un émbolo que puede obstruir uno de los vasos pequeños que en este caso se puede generar en el cerebro. Por lo tanto, puede generar un infarto cerebral, que esto genera muchísimas más patologías que por sí sola la placa ateromatosa o la aterosclerosis como tal. Entonces, las principales son el infarto al miocardio, la infarto cerebral, o en este caso una ASB, las aneurismas y las enfermedades vasculares periféricas. Y pues bueno, esta sería como una explicación general, más o menos de qué es lo que se genera, cuál es el problema de que se generen estas alteraciones. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte.